No es libre quien puede hacer lo que desea. Es libre quien puede desear lo que es verdadero. Inspirado en Sócrates. Dices que eres libre. Dices que vives por elección propia. Pero dime, ¿quién puso en ti los deseos que hoy te dirigen? ¿Fueron realmente tuyos o los heredaste envueltos en promesas ajenas? ¿Te has detenido alguna vez de verdad a preguntarte por qué deseas lo que deseas? ¿Por qué ese coche? ¿Por qué ese cuerpo? ¿Por qué esa aprobación? ¿Por qué esa mirada, esa cifra, esa cima? ¿No te parece curioso que tantos, en tantos rincones del mundo, persigan las mismas cosas, como si el deseo fuera una receta universal? ¿Y si te dijera que el deseo puede ser una jaula disfrazada de libertad? ¿Y si el deseo, ese fuego interno que tanto celebramos, fuera también capaz de consumirnos desde dentro? Sócrates, en su sabiduría milenaria, nos advirtió: el deseo desordenado es el principio del desorden del alma. ¿Y si no estás perdido porque no sabes a dónde ir, sino porque sigues un mapa que no dibujaste tú? Miras al mundo y te comparas. Te sientes detrás, menos atractivo, menos exitoso, menos amado, menos, siempre menos. Pero, ¿quién te dijo qué es más? ¿Quién construyó la vara con la que te mides cada día? Vivimos como si la vida fuera una competencia silenciosa, una exhibición constante. Despertamos preguntando, ¿soy suficiente hoy? Y nos acostamos sintiendo, tal vez mañana lo sea. ¿Pero alguna vez te preguntaste si el juego al que estás jugando tiene sentido? ¿O acaso lo juegas porque todos a tu alrededor parecen jugarlo también? La sociedad te aplaude cuando deseas más belleza, más éxito, más seguidores, más placer, más velocidad, más reconocimiento. Pero nadie te pregunta, ¿y tú? ¿Deseas eso o porque resuena contigo? ¿O porque tienes miedo de que si no lo deseas te quedes solo? ¿Quién te enseñó a desear? No naciste deseando estatus, no naciste deseando validación externa, no naciste mirando tu reflejo con juicio. Eso fue sembrado en ti, fue nutrido, repetido, elogiado, y ahora se ha convertido en tu brújula, en tu voz interna, en tu autoexigencia, en tu ansiedad. Pero, ¿y si ese deseo no te pertenece? ¿Y si, al final, el deseo no es una señal de tu alma, sino el eco de un sistema que te necesita insatisfecho? Mira dentro, cierra los ojos y pregúntate con honestidad: si nadie me mirara, si nadie opinara, si nadie esperara nada de mí, ¿qué desearía mi alma en silencio? Tal vez no lo sabes, tal vez nunca te atreviste a escuchar esa voz, la voz que no grita, la que no compite, la que no seduce, la que simplemente es. ¿Y si te dijera que el primer paso hacia la sabiduría no es saber qué deseas, sino comprender por qué deseas? No es rechazar el deseo, es desnudarlo, cuestionarlo, observarlo sin miedo. Sócrates no vino a dar respuestas, vino a deshacer certezas, porque solo cuando las certezas caen, el alma comienza a ver. ¿Y tú? ¿Realmente sabes por qué deseas lo que deseas? ¿O estás viviendo la vida que otros desearon para ti? La ilusión de saber y el deseo como disfraz de propósito. ¿Y si lo que crees que sabes no fuera conocimiento sino costumbre? ¿Y si tus deseos no hablaran de tu alma, sino de tus heridas? ¿Y si cada cosa que ansías fuera solo una forma de evitar el vacío? Sócrates decía: el principio de la sabiduría es la definición de los términos. ¿Y tú has definido alguna vez lo que es el deseo para ti? ¿Lo ves como brújula o como cadena? ¿Como una expresión auténtica de tu interior? ¿O como una respuesta aprendida a lo que el mundo valora? Te enseñaron que desear es vivir, que perseguir es señal de fuerza, que tener metas es lo que da sentido. Pero, ¿qué sucede cuando la meta se convierte en la huida? ¿Qué pasa cuando el deseo se convierte en una excusa para no estar presente, para no mirarte al espejo, para no detenerte? Corremos tras metas como si la vida comenzara después de alcanzarlas.
Pero ¿no es ya esta carrera una forma de olvidar quién eres? Te han dicho que la vida es una escalera, un peldaño tras otro. Primero estudia, luego trabaja, luego consigue, luego disfruta. Pero ¿cuántos llegan a ese luego? ¿Y cuántos descubren ya tarde que el deseo los llevó por caminos que nunca resonaron? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas que tienen todo se sienten vacías? ¿Cuántos que lo lograron todo ahora no saben quiénes son? Porque el deseo no siempre es señal de conexión. Muchas veces es solo síntoma de desconexión, de una desconexión profunda contigo mismo, con tus preguntas, con tus silencios, con tu alma. ¿Recuerdas cuando eras niño? Tus deseos eran simples, curiosos, genuinos. Querías tocar el mundo, no poseerlo. Querías comprender, no controlar. Querías explorar, no impresionar. ¿En qué momento se volvió más importante parecer que ser? ¿Quién te convenció de que lo esencial era invisible, pero debía ser demostrado en redes? ¿Quién sembró en ti la idea de que si no era grande, viral, admirado, no valía? Te lo repito. ¿Y si tus deseos no son tuyos? ¿Y si el deseo moderno es solo una respuesta al miedo? Miedo a no ser visto, miedo a no encajar, miedo a ser olvidado, miedo a quedarte atrás. Entonces el deseo se transforma en una máscara, una que sonríe, una que brilla, una que corre, una que nunca descansa. Pero detrás de esa máscara, ¿quién queda? ¿Has podido mirar detrás aunque sea por un instante? ¿Has tenido el valor de sentarte contigo sin hacer nada y solo preguntar, ¿quién soy cuando no estoy deseando nada? Tal vez ahí comienza la sabiduría, en ese espacio incómodo, en ese silencio sin dopamina, en ese lugar donde no hay más próximo logro ni próxima meta, solo tú, con lo que eres, sin filtros, sin adornos. Puedes tolerarlo, puedes no huir, puedes sostenerte sin correr a buscar algo nuevo que te haga sentir valioso. Pregúntate, ¿qué me duele tanto que solo el deseo logra anestesiar? Porque sí, el deseo también anestesia. Nos mantiene en movimiento, nos da una ilusión de propósito, nos distrae del abismo interior. Pero Sócrates nos invitaba a mirar el abismo, a dialogar con él, a no temerle, a escucharlo, porque a veces el dolor no viene a destruirte, sino a decirte, despertarás cuando dejes de perseguir lo que no es tuyo. ¿Y si no estás aquí para desear lo que el mundo desea, sino para recordar algo que olvidaste? ¿Y si el deseo que llevas dentro no es tuyo, sino el eco de lo que otros proyectaron sobre ti? No lo sabrás hasta que te detengas, hasta que dejes de correr, hasta que dejes de medir tu valor por la intensidad de tus anhelos. Hay algo que arde más allá del deseo, algo que no cambia con la moda, algo que no se puede monetizar, ni publicar, ni aplaudir. Eso es lo que realmente eres. Y mientras no lo recuerdes, seguirás caminando como si supieras a dónde vas, cuando en realidad solo estás evitando quedarte quieto. ¿Quién te enseñó a desear? La voz detrás del yo que hablas, dices yo quiero, dices yo necesito, dices yo soy así. Pero, ¿quién es ese yo que habla dentro de ti? ¿Alguna vez lo escuchaste en silencio? No el yo que responde rápido, no el que tiene argumentos, no el que justifica ni el que presume, sino ese otro, el que se queda quieto cuando todo cae, el que mira sin palabras cuando nadie lo observa, el que no necesita ser para ser. Sócrates no enseñaba qué pensar, preguntaba para que uno mismo descubriera cuántas de sus ideas eran prestadas. Decía, la vida no examinada no merece ser vivida. ¿Y tú? ¿Has examinado tu vida o solo la has repetido? Haz una pausa, vuelve atrás. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que no eras suficiente? ¿Recuerdas la primera comparación, la primera mirada que te hizo dudar de ti? La primera vez que deseaste algo solo para agradar a alguien más. Desde entonces el deseo ha sido tu lenguaje, un idioma aprendido, un espejo deformado. Pero si todo deseo es una palabra,
¿Quién te enseñó ese idioma? Los anuncios, los ídolos, los modelos, los elogios selectivos, las recompensas condicionadas. Te aplaudieron cuando deseaste lo correcto. Te corrigieron cuando anhelaste lo distinto. Y así, poco a poco, dejaste de preguntarte qué querías tú, para comenzar a perseguir lo que deberías querer. ¿Y si el sistema no quiere que te conozcas? ¿Y si te necesita confundido para seguir vendiéndote espejos? ¿Y si el deseo, tal como lo conoces, no es señal de libertad, sino prueba de domesticación? Porque si todos desean lo mismo, ¿no es eso una forma de esclavitud colectiva? Detente, mira a tu alrededor. ¿Ves cuántos corren? ¿Ves cuántos gritan éxito sin saber para qué? ¿Ves cuántos luchan por ser vistos mientras se olvidan de mirarse? El mundo premia a quien desea sin parar, pero rara vez honra a quien se detiene y pregunta, ¿por qué estoy deseando esto? Es una pregunta simple, pero peligrosa, porque si descubres que tu deseo no es tuyo, que tu meta no te pertenece, que tu camino fue trazado por otros, entonces tendrás que hacer algo aún más difícil, elegir, volver a ti, reconstruirte sin máscaras, reaprender tu nombre sin ruido externo. Y eso da miedo. Por eso tantos prefieren desear sin cuestionar, porque cuestionar implica riesgo, riesgo de perder la aprobación, riesgo de sentirse solo, riesgo de no encajar. Pero dime, ¿vale la pena encajar en un molde que te mantiene roto por dentro? ¿Vale la pena repetir deseos ajenos si en el fondo tu alma grita por algo distinto? Tal vez no lo sepas aún. Tal vez no recuerdes qué anhelabas antes de que el mundo te enseñara a competir, pero el recuerdo sigue ahí, dormido, silencioso, esperando que dejes de correr. Porque no se trata de negar todo deseo, se trata de distinguir entre lo que surge del miedo y lo que nace del alma. Entre el deseo como disfraz y el deseo como llamado, uno te aleja de ti, el otro te devuelve a casa. ¿Y tú sabes cuál estás siguiendo? ¿O sigues diciendo, yo quiero, sin saber quién está hablando, dentro de ti? ¿No es curioso que el alma grita en silencio mientras el ego grita desde el ruido? ¿No es extraño que cuando estás en paz, los deseos se calman y que cuando estás ansioso, los deseos se multiplican como sombras hambrientas? Entonces, tal vez el problema nunca fue desear, sino no saber desde dónde deseas. Sócrates, te invitaría a una conversación sin disfraces, a sentarte contigo, sin títulos, sin filtros, sin nombres, a preguntarte no qué quieres lograr, sino quién serías sin todo lo que persigues. Y tal vez ahí comience tu verdadera libertad. No en el día en que consigas algo más, sino en el instante en que sueltes lo que nunca fue tuyo, cuando mires al deseo a los ojos y le digas con firmeza, ya no te necesito para sentir que valgo. La guerra interior, entre el yo verdadero y el yo construido. ¿Alguna vez has sentido que vives dividido? Como si dentro de ti habitaran dos versiones, una que actúa para ser aceptada y otra que observa en silencio, esperando el permiso para ser. Uno de esos tú sonríe para agradar, se adapta, dice lo que se espera, lucha por destacar, se compara, publica, aplaude, se esfuerza por encajar. El otro permanece, calla, no necesita reconocimiento, solo verdad, solo coherencia. Y entre ambos hay una guerra sin espadas, pero con heridas que no se ven. ¿La sientes? Es ese cansancio sin razón, esa incomodidad que no se explica, esa tristeza que no tiene nombre, esa ansiedad que no proviene de un peligro real sino de una desconexión. Una parte de ti se siente impostora aunque cumplas con todo, aunque sonrías en las fotos, aunque digas que estás bien. ¿Por qué? Porque hay algo que te observa desde adentro, un testigo silencioso, una conciencia que sabe que el personaje que interpretas no es quien realmente eres. No naciste así, no naciste juzgando tu cuerpo, ni deseando validación, ni temiendo ser visto tal como eres. Eso te lo enseñaron, te lo inculcaron, y con el tiempo lo convertiste en tu escudo.
Pero ese escudo, que al principio te protegía, ahora se ha convertido en tu prisión. Mira bien, ¿cuántas decisiones tomaste por miedo y no por verdad? ¿En cuántos lugares permaneciste por hábito, no por deseo? ¿Cuántas veces callaste tu alma por no incomodar? Y dime con honestidad, ¿cuánto tiempo más puedes sostener esa máscara? Sócrates hablaba del alma como algo que debía ser cultivado, no decorado. ¿Y tú estás cultivando tu alma o solo maquillando tu imagen? Porque no son lo mismo. Una crece en silencio, la otra exige aplausos, una busca sentido, la otra necesita likes, una se nutre de presencia, la otra se alimenta de aprobación, y mientras más alimento des al yo construido, más se debilita el yo verdadero. Porque el alma no compite, el alma no grita, el alma no se compara, el alma espera. Es como una semilla, no te presiona, pero tampoco se rinde. Solo te recuerda, de vez en cuando, que estás viviendo lejos de ti. Y cuando ya no puedes dormir, cuando todo te irrita, cuando nada te llena, cuando el éxito no basta, ahí es cuando el alma te susurra, ¿hasta cuándo vas a traicionarte? No con odio, no con culpa, solo con una tristeza serena. La tristeza de quien sabe que algo en ti se olvidó de volver a casa. ¿Y si ese cansancio que llevas no es físico, sino espiritual? ¿Y si no estás agotado por lo que haces, sino por lo que finges? Porque fingir también consume. Fingir drena. Fingir aleja. Y lo más doloroso es que, entre más finges, más difícil se vuelve recordarte. Porque empiezas a creer que eres esa versión que todos aplauden. Empiezas a confundirte con la máscara. Empiezas a temer el silencio, porque allí no puedes actuar. Pero dime, ¿qué pasaría si bajaras la guardia por un momento? Si dejaras de intentar impresionar, si respiraras sin necesidad de justificar tu existencia, si simplemente fueras. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías mirar tus sombras sin querer corregirlas? ¿Podrías sentarte contigo sin filtros y decir, sí, esto también soy yo? Con ternura, no con vergüenza. Sócrates enseñaba que el conocimiento comienza con el reconocimiento de la ignorancia. Y tal vez el verdadero despertar comienza cuando admites que no sabes quién eres, pero que estás dispuesto a buscarlo, sin prisas, sin máscaras, sin miedo. Entonces, ¿quién eres tú cuando nadie te mira? ¿Quién serías si no tuvieras que demostrar nada? La guerra interior termina no cuando uno gana, sino cuando decides no alimentar más al impostor, cuando eliges volver a lo esencial, cuando dejas de actuar para empezar a habitarte. Ahí, en ese lugar silencioso, comienza el verdadero diálogo, no con el mundo, no con la sociedad, no con las expectativas, sino contigo, con tu yo olvidado, con tu verdad sin nombre. Y cuando ese diálogo empieza, ya no hay necesidad de fingir, porque descubres que lo que eres, sin adornos, sin ruido, sin deseo aprendido, es más que suficiente. Máscaras, espejos y la distorsión del ser. ¿Sabes qué es lo más peligroso de una máscara? No es usarla, es olvidar que la llevas puesta. La máscara fue tal vez tu refugio. La creaste para sobrevivir, para ser amado, para evitar el rechazo. La moldeaste con sonrisas, con frases inteligentes, con gestos perfectos, y te funcionó. Te permitió avanzar, te hizo sentir aceptado, incluso te dio reconocimiento. Pero un día dejaste de quitártela, y lo que comenzó como un disfraz se convirtió en identidad, y ahora ya no sabes quién está detrás. Mírate, obsérvate frente al espejo, no ese espejo del baño, no el que refleja tu cara, sino el espejo interior, el que no refleja forma sino presencia. ¿Puedes reconocerte en ese reflejo silencioso? ¿O solo ves las capas que construiste para protegerte? Porque sí, nos construimos capas de logros, de argumentos, de títulos, de poses, de yo soy así. Y entre más capas tenemos, más nos perdemos. ¿Quién te enseñó que debías ser fuerte todo el tiempo?
¿Quién te dijo que mostrar tus grietas era señal de debilidad? ¿Por qué tu reflejo tiene que ser perfecto para que sientas que mereces ser visto? Las redes sociales son espejos falsos. Reflejan solo lo que tú eliges mostrar. Pero lo que no muestras no desaparece, solo se acumula en tu sombra. Y esa sombra te sigue, te habla, te llama, te duele. ¿La has escuchado alguna vez? Es esa voz que aparece cuando todo está en silencio. Cuando apagas la pantalla, cuando nadie te exige nada, cuando nadie te observa. Esa voz no grita, no te juzga, solo pregunta, ¿dónde estás? Tú, el real, no el personaje, no el rol, no la función, el ser. Y si no sabes qué responder, tal vez no estás perdido. Tal vez por fin estás frente al inicio de algo real, porque reconocerse perdido es el primer acto de honestidad, y la honestidad es el lenguaje del alma. ¿Recuerdas la última vez que fuiste auténtico sin esfuerzo? Sin medir tus palabras, sin pensar en la opinión de los demás, sin necesidad de controlar la impresión que dabas. Tal vez fue con un niño, o con alguien que te amaba sin condiciones, o tal vez en soledad. Y dime, ¿no fue ahí cuando te sentiste más vivo? No eras perfecto, no eras brillante, no eras admirado, pero eras tú, y eso bastaba. ¿Por qué? ¿Ya no te permites eso? ¿Por qué te exiges cada día ser una versión más agradable, más eficiente, más vendible? ¿En qué momento dejaste de habitarte para empezar a representarte? Sócrates hablaba de conocerse a uno mismo, pero ese conocimiento no es acumulación de ideas, no es una etiqueta nueva, no es una biografía atractiva, es desnudez, es volver a ti sin adornos, sin la presión de parecer algo, sin la necesidad de explicar todo. Es silencio, y ese silencio da miedo, porque en él ya no puedes esconderte. Te enfrentas con lo que eres y con lo que fingiste ser durante años, pero ahí también está la libertad, porque solo quien se ve con sinceridad puede elegir de nuevo. ¿Y tú, estás dispuesto a verte, a quitar la máscara, a romper el espejo falso, a sostener tu reflejo real sin corregirlo? No para destruirte, sino para reconocerte, no para cambiar todo lo que eres, sino para recordar todo lo que habías olvidado. Porque a veces no es que no sepas quién eres, es que llevas demasiado tiempo viendo solo lo que el mundo quiere que seas. Y si hoy cerraras los ojos y respiraras profundamente y dejaras caer las defensas por un instante, tal vez escucharías algo. Una voz antigua, una presencia intacta, un recuerdo que no se fue, solo se silenció. Y esa voz no te pide que seas especial, ni exitoso, ni perfecto. Solo te pide que vuelvas, que te permitas habitarte sin vergüenza, que aceptes tu humanidad sin condiciones, que mires tu reflejo y digas, sí, este soy yo, con luz, con sombra, con historia, con verdad. Y desde ahí comienza otra vida. No más brillante, no más rápida, no más grandiosa, pero sí más tuya, más profunda, más presente, más libre. ¿Qué queda cuando todo se cae? La belleza de decir no sé. ¿Qué sucede cuando se cae todo lo que creías que eras? Cuando los títulos dejan de tener sentido, cuando los aplausos ya no suenan igual, cuando el cuerpo ya no responde a las exigencias, cuando el personaje se agrieta. ¿Qué queda? Queda el vacío, queda el temblor, queda el silencio, y en ese silencio queda la posibilidad de empezar de nuevo, pero esta vez desde dentro. Durante años nos enseñaron que saber es poder, que tener respuestas es señal de madurez, que mostrarse firme es sinónimo de sabiduría, pero Sócrates dijo algo que rompía todos esos esquemas. Solo sé que no sé nada. Y lo dijo sin vergüenza. Lo dijo como quien regresa a casa, como quien deja de fingir, como quien ya no necesita demostrar. ¿Puedes imaginar lo que se siente vivir sin tener que demostrar nada? Sin tener que explicar tu valor, sin tener que justificar tus elecciones, sin tener que defender tus errores.
¿Puedes imaginar lo que sería caminar por el mundo con la humildad de no saber, pero con el coraje de seguir preguntando? El no sé no es debilidad, es honestidad. Es el inicio de una vida real. Pero muchos le temen, porque decir no sé es admitir que las certezas pueden haber sido ilusiones, que tus creencias pudieron ser herencias no examinadas, que tus decisiones quizás nacieron del miedo y no de la verdad. ¿Y si eso fuera así? ¿Te atreverías a aceptarlo? ¿Podrías sostener tu vida sabiendo que gran parte de ella se construyó sobre expectativas ajenas? No para culparte, no para condenarte, sino para liberarte, porque solo el que reconoce que estaba dormido puede empezar a despertar. ¿Y tú, qué partes de ti has vivido dormido? ¿A qué le llamaste amor sin preguntarte si había respeto? ¿A qué le llamaste éxito sin preguntarte si había paz? ¿A qué le llamaste propósito sin preguntarte si había verdad? La mayoría no lo hace. La mayoría sigue, automática, condicionada, funcionando como engranajes dentro de un sistema que premia el rendimiento, pero ignora el alma. Y tú no fuiste creado para funcionar, fuiste creado para sentir, para existir, para recordar. Pero para recordar, primero hay que desaprender. Desaprender los miedos heredados, desaprender las definiciones de éxito, desaprender la idea de que vales por lo que produces. Y en ese proceso, perderás muchas cosas. Perderás certezas, perderás personajes, perderás seguridades, pero también perderás el ruido, perderás la máscara, perderás la obligación de ser alguien que nunca fuiste. Y en esa pérdida ganarás algo inmenso, ganarás espacio, espacio para escucharte, espacio para nombrarte desde tu propia voz, espacio para permitirte no saber y no necesitar saber, porque el alma no tiene prisa, el alma no grita respuestas, el alma susurra preguntas, y si te detienes y escuchas, tal vez la escuches decir: no hace falta tenerlo todo claro, hace falta estar presente, hace falta ser sincero. ¿Y tú, estás dispuesto a ser sincero contigo? ¿Estás dispuesto a dejar de fingir claridad y empezar a caminar con preguntas? Preguntas que no buscan ser respondidas, sino vividas. Preguntas como: ¿quién soy cuando no obtengo lo que deseo? ¿A quién pertenezco cuando no hay nadie que me mire? ¿Qué partes de mí siguen vivas a pesar de todo lo que he perdido? No son preguntas fáciles, no son cómodas, pero son verdaderas. Y la verdad no siempre llega con luz. A veces llega con sombra, con ruptura, con silencio, con lágrimas que no sabes de dónde vienen, pero que limpian. Y es ahí, en ese espacio entre el derrumbe y la reconstrucción, donde emerge algo nuevo, algo que no puedes nombrar, algo que no puedes medir, pero que sabes que es tuyo, es la semilla del yo verdadero, no el yo que aprendió a ser funcional, sino el yo que recuerda para qué vino. Tal vez no sepas aún cuál es tu propósito, tal vez no tengas un plan definido, tal vez no sientas fuerza, pero si puedes mirar al espejo y decir con humildad: no sé, pero estoy aquí, entonces ya diste un paso fuera del ruido, un paso fuera de la actuación, un paso fuera del sistema que exige certezas, y entraste en algo sagrado, el territorio de la verdad. La verdad no se impone, no se grita, no se presume, la verdad se sostiene, y tú estás empezando a sostenerte, volver al alma. La sabiduría de no necesitar más que ser, has llegado hasta aquí. Has pasado por preguntas que otros nunca se atreven a hacer. Te has mirado por dentro y quizás, por primera vez, has sentido que todo lo que te rodeaba estaba demasiado lleno, mientras tú estabas vacío. Pero ese vacío no es tu enemigo. Ese vacío es tu cuna. Es el lugar donde ya no caben más máscaras, más expectativas, más ruido. Es el lugar donde el alma susurra sin urgencia: gracias por volver. Volver no es retroceder, es regresar a lo que fue olvidado. Es quitar el polvo de lo sagrado, es permitir que lo esencial, eso que nunca gritó pero siempre estuvo,
respire otra vez. Muchos te dirán que la vida está en avanzar, que el crecimiento es producir, que la superación es romper récords. Pero, ¿y si la evolución fuera volver a casa? Volver a ese rincón dentro de ti donde no tienes que ser interesante, ni admirable, ni exitoso, donde simplemente eres, y donde eso es suficiente. No hay ruido ahí, no hay competencia, no hay presión, solo una quietud tan profunda que al principio asusta, pero después cura. Sócrates no escribió libros, no fundó templos, no buscó seguidores, solo caminaba y preguntaba, caminaba y escuchaba, porque entendía que la verdad no se grita, se recuerda, y la sabiduría no se enseña, se despierta. ¿Y si tú no necesitas más conocimiento, sino más silencio? ¿Y si la sabiduría no está en hacer, sino en deshacer? ¿Y si ya no se trata de crecer hacia afuera, sino de hundirte hacia adentro? Como una semilla que no se expande hacia la luz sin antes rendirse a la oscuridad de la tierra. Mira tu alma, no desde la mente, no desde los juicios, sino desde la presencia. ¿Sientes ese calor en el centro del pecho? Esa calma que no viene de una respuesta, sino de haber soltado la necesidad de tener respuestas. Eso es sabiduría. Eso es recordar que no viniste a probar nada, viniste a ser. No viniste a ganarte el derecho de existir, viniste a experimentar la existencia como algo sagrado. Y eso comienza cuando dejas de luchar contigo, cuando dejas de exigirte ser algo más que este instante. Porque si puedes estar contigo, con todo lo que eres, con tus luces y tus sombras, sin necesidad de cambiarte, entonces has despertado. Y ese despertar no se publica, no se graba, no se monetiza, se honra en silencio. Sócrates dijo, conócete a ti mismo, no para conquistarte, sino para aceptarte, para liberarte del personaje, para que puedas mirar tu reflejo sin adornos y decir, yo soy este instante y está bien.